Yo creo en muchas cosas que no he visto y ustedes también. Lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer, o no, algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Se trata de un diputado del estado Monagas, al cual, bueno, nos da la oportunidad de vestirnos de honor porque quizás es el representante político de mayor jerarquía que tenemos aquí en el tema incompleto. Juan, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? No, gracias a ti, David, porque a mí me gusta que nos entrevisten en este tipo de programas, de este tipo de medios, porque a veces los venezolanos, la gente en el mundo, quienes nos oyen, quienes están fuera del país, no, a veces no sienten, no se enteran por carne, por gente propia, quienes hemos vivido lo que estamos viviendo, que lo hemos padecido en sangre propia, lo que está pasando en nuestro país. Entonces es bueno que se enteren, si se enteran poco, pero que se enteren de explicar, porque han habido muchos voceros que salen, explican, pero parece que por miedo o por compromiso no dicen la realidad de lo que estamos viviendo. Entonces a mí esas ambigüedades que no, que hay que respetar, que lo que pasa es que Maduro, que el régimen viola la democracia, o sea, viola las leyes democráticas, no, los tipos lo que pasa es que cometen errores. Eso, esa situación, yo en ese sentido no estoy, no, yo eso lo rechazo totalmente porque hay que expresar, porque si yo estuviera en mi país, tú estuvieras en tu país, si no es porque tú quisiste salir por estudio, por otras cosas, pero yo me imagino que los que están saliendo por el país, los que se atreven a cruzar el Airén, los que están saliendo, esos casi más de 7 millones de ciudadanos que están por fuera, no es porque quieren todos irse de su país. Yo salí de mi país, yo jamás pensé salir de mi país. A mí me sacaron de mi país. ¿Y quién puede hacer esto, David? Pues tú lo puede hacer un tipo que cree en los derechos humanos, lo puede hacer un demócrata de verdad. Entonces, esas son las cosas que hay que explicarle a la gente. Lo que estamos viviendo los venezolanos, yo soy un tipo que viví también en Venezuela durante la época de la democracia, de la libertad. Sí, cómo no, habían errores, perfecto. Y precisamente por haber errores llegamos a esto. Entonces, pero no es que es comparable con lo que estamos viviendo. Porque en aquel entonces yo solamente a veces lo comparo con esto. Había migración masiva en Venezuela. Hace 30 años, 35 años atrás no había migración masiva. Éramos receptores más bien de países que tenían problemas en el mundo. Entonces, a las cosas hay que hablarlas y yo creo que cuando hablamos con la verdad, David, tenemos una ventaja. Esa hipocresía, esos dibujos libres, hablar por hablar, yo he rechazado eso. Yo estoy fuera de mi país porque el régimen me sacó, porque no quería que yo siguiera denunciando y diciéndole la verdad, porque estamos viviendo un régimen tirano, estamos en uno de los peores regímenes que se hayan implantado en el continente. Maduro es un tirano, Maduro es un dictador, Maduro es un criminal de los peores que ha parido el continente. Y cuidado que el mundo, y cuidado que el mundo, porque he dicho siempre, en lo que aquí se sepa toda la verdad, todo el horror que hay escondido en cuanto a los asesinatos, a los desaparecidos en nuestro país, esto cuidado que puede ser un holodomor peor que el de Stalin. Entonces, por eso es que a mí las cosas hay que decirlas como son, David. Es que lo que estamos viviendo los venezolanos, miren, es espeluznante, David. Yo no sé si te leíste los testimonios de los casi 8.900 víctimas de las torturas y represión ante la Corte Penal Internacional. Lo que le hacen a los presos, a los detenidos, a los perseguidos, cuando los agarran, electricidad, le ponen a los animales que le agarran los testículos, los ahogan, bueno, y hasta los asesinan. ¿Eso qué es, David? ¿Y qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con la comunidad internacional también? Entonces, contrale, yo creo que tenemos que sincerarnos y estos programas son buenos y a mí estoy a la orden para cuando tú quieras, de verdad.
me llames a la hora que sea, yo no tengo problema. El problema es que aquí uno no puede hablar muy alto de noche por el horario, porque entonces te llama la atención. Pero bueno, aquí estamos, David, a tu orden. Bueno, profe, yo tengo una batería de preguntas, pero usted casi que me respondió todas esas con el saludo. No, dale, dale. Se las pasó todas, pero lo entiendo, lo entendemos, quienes estamos afuera, porque es como que uno está embuchado, como que si uno tiene una carga de cosas emocionales, eh, mentales, espirituales que quieres manifestar, y precisamente eso, el estar afuera a veces no te lo permite porque puedes hacerlo, puedes decirlo, pero uno siente que está gritando en el bosque, ¿entiendes? Siente que está gritando en el vacío. Y eso que usted dice, sí, es bueno que existan medios y usted que está en el extranjero pueda también elevar la voz, que también pueda manifestar, que también pueda, em, sí, decir su sentir, porque hay que dejar registro. Y le ponía una canción al principio al profesor de Rubén Blades, Prohibido Olvidar, porque si algo tenemos que hacernos responsables los venezolanos es de manifestar, de dejar registro de lo que está ocurriendo para que no vuelva a ocurrir y para que no le ocurran a otros países, como hemos visto y como estamos viendo, puede estar pasando también en otras partes del continente. Diputado de la Asamblea Nacional, yo, como ciudadano, me pregunto, ¿es la misma asamblea que fue electa en el 2015 y se extendió el mandato? ¿Qué ocurrió allí? Porque precisamente eso, el bloqueo de la información hace que hayan algunas confusiones. Esa es mi primera pregunta. ¿Usted todavía sigue siendo diputado de la Asamblea Nacional? ¿Y qué es la Asamblea Nacional para el Sí, diputado Juan, sí, Juan Pablo? si estuviéramos en democracia en Venezuela, ya no fuera diputado, porque habría concluido el periodo por el cual fue electo, que fue en el 2015 a 2021. El problema es que en Venezuela no se han realizado elecciones parlamentarias de acuerdo como lo establece la Constitución. Entonces, hasta que no haya, y la Constitución es clara y dice que hasta que no haya una elección nueva, como lo manda la Constitución, los diputados continuamos en el ejercicio de nuestro mandato. Yo soy diputado de la Asamblea Nacional precisamente porque en Venezuela no hay democracia. Y me mantengo como diputado y soy representante de los venezolanos ante esa Asamblea Nacional, en especial por el Estado de Monagas, pero después que uno se hace diputado es de toda la nación. Entonces, yo soy legítimo y soy reconocido por muchos países que nos reconocen como diputados. Y ahí estamos trabajando. Y hemos sido voces de los que no son, de los que no son oídos. Hemos denunciado, hemos ejercido control tanto en la Asamblea del interinato, ejercimos el control, denunciamos, hicimos las denuncias que tenemos pertinentes en la medida que se pueda. Yo entiendo que lo que ha venido pasando es un caso excepcional, lo del interinato, después de lo que pasó ante el desconocimiento de Nicolás Maduro, pero nosotros estamos allí, seguimos siendo un muro de contención, yo diría un muro de contención frente al régimen de Nicolás Maduro. Somos un muro de contención, somos una referencia de lo que está pasando en el mundo, somos una referencia del mundo de lo que está pasando en Venezuela. Si nosotros como asamblea hubiésemos abandonado, entonces estuviera Maduro con su asamblea usurpadora allí, haciendo desastres, hubiese sido reconocido, y hoy los activos que se encuentran en el exterior ya hubiesen perecido en manos de estos ladrones, que tú sabes que se han despilfarrado más de 700.000 millones de dólares en lo que llevan en el poder. Por eso yo sigo siendo diputado. Y yo lo reconozco como tal. De hecho, lo conocí a través de ese medio. Em, Siempre lo sigo por Instagram, veo sus denuncias, muy de acuerdo muchas de sus posiciones. Y vamos a hacer un paseo, digamos, por eso, la actualidad política, lo que ha venido ocurriendo. Se extendió el plazo de la Asamblea Nacional que se extendió el plazo de la Asamblea Nacional porque la última Asamblea Nacional fue electa en condiciones no legítimas, en la que también estoy de acuerdo. Y le preguntaría a usted, para el diputado Juan Pablo García, ¿qué es la política?
Bueno, yo veo la política como un servicio social. ¿Me entiendes? La política es para servirle al ciudadano. Para eso es la política. Es un medio de servirle al ciudadano, a tu país. El problema es que los políticos han distorsionado el concepto de política. Porque política es para tomar las riendas de un país, para servirle al ciudadano, a tu elector, para responderle a tu elector, para que tu nación, tu país, salga adelante de las crisis que tengan, vayan al desarrollo, que es lo que aspira cualquier ciudadano de cualquier país. Eso es la política. Ahora, lo que pasa es que quienes las han ejercido han distorsionado y se han dedicado a la política como un instrumento de vida, como un medio de subsistencia para ellos y no para conseguir la grandeza de lo que significa un país, una sociedad. Para eso es la política. Entonces, y siempre he dicho, cuando los políticos actúan por sus intereses personales sobre un país, ahí comienzan los fracasos. Y es lo que estamos viviendo en Venezuela ahorita. Ojo, no solamente en el régimen que tenemos actualmente, es también en ciertos elementos que dicen ser opositores o que se dan ese nombre, que entonces interponen o anteponen sus intereses personales sobre los intereses del país, del ciudadano. En eso es que a eso es que tenemos que combatirlo. Y lo he dicho, los políticos, antes de aspirar a ser políticos, deberían tener en su conciencia lo que llama uno sensibilidad social, que le duela al país, que le duela lo que están haciendo, que le duela, que quieran salir si hay un país en crisis o si está adelante, o si hay un país en desarrollo, que ese país con tu trabajo se desarrolle mucho más. Entonces, eso es lo que yo creo que es la política. Y por eso yo me introduje en la política. Porque yo lo vi como un sentido de servir al ciudadano, de servirle a tu país, en los términos que tiene que ser, no distorsionándolo como lo hemos hecho hasta ahora. Y como en el pasado, bien pasado, también hubo políticos que así lo hicieron. Distorsionaron la política y permitió que surgiera aquel elemento que llaman Hugo Rafael Chávez Frías y tomó el poder. Porque también tenemos que reconocerlo, que Hugo Rafael también llega por las cosas malas que sucedían en aquel momento, pero que no son comparadas con lo que estamos viviendo hoy. Nos engañaron también, pintaron, a mí no me engañaron nunca porque yo estaba consciente de eso, pero yo respeto en aquel momento el que lo hizo, porque también lo haría con razón, porque en aquel momento el contexto político, histórico era distinto, económico era distinto, y lo que era malo en aquel momento sí era malo para aquel momento. A lo mejor para ahorita es bueno, pero si uno lo ve en el contexto, entonces tenían razón. Pero lo que pasa es que quienes llegaron al poder distorsionaron, se encargaron de hacer las cosas que no tenían que hacer, se convirtieron en tiranos, y ahí tienen ustedes el ejemplo de lo que no se debe hacer en política, lo que este régimen ha hecho. ¿Qué es el exilio, Juan Pablo? El exilio es terrible. El exilio, yo, bueno, te lo dije anteriormente, comenzando, yo nunca pensé salir de mi país. Porque yo le decía a mi familia, bueno, yo era abogado en ejercicios, y voy y te repito, abandono la profesión e incurro en la política es precisamente porque ya vi lo que estaba pasando en el régimen, en el gobierno de Hugo Rafael, y me penetré para enfrentarlo. Y quería aportar y creo que estoy aportando mi grano de arena para salir de este problema. El exilio es la negación de la libertad. El exilio es la negación de la libertad. El que esté exiliado no está libre, porque no está en lo que tú quieres estar. Tú sales, desmembras tu familia, abandonas a tus amigos, abandonas tu país por el cual estás trabajando, padeces desprecio, todo lo que puede pasar uno, pero que yo digo, David, que con todo lo que uno está pasando en el exilio, la forma como tú saliste de tu país, producto de que estos energúmenos querían apresarte, pues, para torturarte, para hacer lo que hacen a los presos políticos. Bueno, la forma de salir es terrible, que yo viví esos 15, 20 días escondido en mi país para salir, y salir por una trocha
por unos caminos verdes llenos de peligro, pero bueno, sobreviví y gracias a Dios estoy aquí. Pero yo siempre he dicho que a pesar de lo que uno vive como en el exilio y lo que padece un exiliado, no es comparado, no es comparado nunca con lo que padecen aquí, los familiares, quienes han perdido la vida peleando por la libertad y quienes están presos políticos. Yo creo que eso es lo nuestro, a pesar de todo lo que vivamos, no hay comparación con quienes han perdido la vida o con quienes hoy padecen la mano criminal del régimen encarcelado. Eso es No, terrible. Aunque en este transitar del exilio, tú sabes lo que nos está ocurriendo. Nos queman como lo que pasó en México, nos asesinan, nos atropellan como lo que pasó en Texas, nos etiquetan de ladrones como hace la presidenta del Perú, como lo hacen en Chile. O sea, hemos sido objeto de xenofobia, hemos sido objeto de discriminación, todo lo que se puede padecer en un exilio, en el exilio. Pero bueno, yo creo que aquí estamos y tú donde estás allá, con lo que tú estás haciendo labor para libertar a nuestro país. Porque eso que tú estás haciendo de informar por este medio, eso conlleva también y coayuda a que los venezolanos podamos mañana conseguir la libertad, porque eso informa a la gente y saben de lo que está pasando en Venezuela. Entonces, yo aplaudo a los medios de comunicación como tú, como los muchos que hay fuera del país, muchos que se han ido buscados por el país, pero que están en constante información, dando información al mundo de lo que pasa en nuestro país. Eso ayuda enormemente para construir esa fuerza que hace falta internacional a los efectos de que vuelva la libertad y consigamos la democracia. para el diputado Juan Pablo García, ¿qué es Venezuela? Venezuela es mi patria querida. Esa es mi Venezuela. Una patria que fue muy rica, un país que fue muy rico y hoy convertido en muy pobre. Hoy mi Venezuela está destruida. Hoy es la Venezuela que es el ejemplo, como te lo dije anteriormente, de lo que no debe hacerse en política. Que esto nos sirva de experiencia para que esto no pase más nunca a nosotros, que no nos pase más nunca a los venezolanos. Venezuela es destrucción, Venezuela es hambre, Venezuela es muerte. Hoy Venezuela es eso, destrucción, muerte, hambre, un Estado fallido, donde no funcionan los servicios públicos, un Estado forajido que no respeta las legislaciones internacionales, que no respeta, donde no hay Estado de Derecho. Ese es Venezuela. Hoy para mí, una patria destruida, destrozada, pero que todavía nos queda allá en el alma, en el fondo, el ánimo para salir de esto. Eso es lo que es Venezuela ahorita. La Venezuela es el ejemplo de la miseria en el mundo. Es el ejemplo de lo que es un tirano, de un régimen tirano en el poder, de lo que se hace en estos regímenes. Es Venezuela hoy en día. Diputado, ¿qué es para usted Maturín? Maturín es mi estado donde nací. Nací en Caripito, del municipio Bolívar del estado Monagas. Me crié en el municipio Punceres, Miraflores, Quiriquires. Y actualmente mi residencia, el asiento principal de mis intereses está en Maturín. Para mí es la madre, el que me acobija, lo que me hizo ascender en mi vida como profesional y como persona. Ese es Maturín, mi tierra querida, mi tierra amada, hoy también destruida por quienes hoy, de verdad, quienes están en el poder la tienen abandonada, como están todo el país, todo el país. Aquello que decían de que el país había mejorado, que venía mejorando, que estaba cambiando, duró 6 meses. Hoy vemos que en nuestro país, mira, en el Núñez Tovar de Maturín, David, se mueren los niños por ausencia de alimentos
y de medicina. Se muere la gente. Hace unos días murió una señora porque se le murió el hijo y ella dando a luz, pariendo, porque no había, la ambulancia no había gasolina para llevarla del municipio Libertador a Maturín. O sea, eso pasa todos los días en Venezuela, donde se mueren niños, miles de niños diariamente por ausencia de alimento y por ausencia de insumos, donde los hospitales no funcionan, donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay gasolina. Eso es hoy mi Maturín, mi estado Monagas. Pero que yo estoy seguro que a pesar de todo esto, nosotros vamos a recuperar nuestra patria. Y vamos a recuperar, yo voy a volver a Monagas, voy a volver a Venezuela, para juntos ayudar a reconstruir eso que destruyeron. Y por eso es que de Maturín los mejores recuerdos de Maturín. Que en 4 años que tengo fuera de mi país, está peor que cuando me vine. Pero cuando yo me vine, estaba también destrozada. Aquí no tenía esta pregunta, pero es inevitable. Para usted, ¿quién es Diosdado Cabello? Oh, ese Diosdado Cabello, Que es un paisano suyo. sí, muy lamentablemente, es paisano mío. Para mí es uno de los tipos más aberrados que tiene el régimen. Ese es el tipo cínico, es el tipo maquiavélico, es un tipo malo, malo en el sentido de la palabra. Yo creo que son de los que yo he dicho a veces que no tienen perdón ni de Dios por lo que han hecho. Yo creo que la justicia tendrá que jugar su papel importante, la verdadera, la de la dama ciega. Esa justicia, yo creo que a Diosdado no le van a alcanzar los años que tiene, porque él va a tener que su resto de la vida pasarlo en una cárcel. No le deseo la muerte, no le deseo la muerte a nadie. Yo lo que deseo para este tipo de elementos, porque a veces me parecen que son inhumanos, que son inhumanos, no parecieran que son de la raza humana, son animales. Estos tipos tienen que rendir cuenta. Yo creo que estos tipos tienen que rendir cuenta y yo creo que más temprano que tarde. Ellos tienen que pagar. Él sabe lo que ha hecho. Yo no tengo aquí que decirle es público, notorio y comunicacional lo que es Diosdado Cabello. Uno de los hombres más odiados en el país según los sondeos de las encuestas. Uno de los hombres más odiados. Bueno, y él tendrá que responder. Tendrá que responder. Es un criminal. Son unos asesinos. Son unos ladrones. Ellos tendrán que responder por lo que han hecho. Diputado, ¿qué es su familia? La familia es la base de la sociedad, como decíamos, eso lo enseña uno desde la escuela primaria. Mi familia, para mí, es lo más grande que yo tengo. Se me quebra la voz porque no es fácil. No es fácil tú abandonar y dejar allá a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos, pues yo tengo amigos, a tus seres. Mi papá y mi mamá fallecieron. He perdido amigos que no he podido estar al lado de ellos en su momento que lo necesitan, cuando han estado hospitalizados y luego fallecen. Uno quisiera estar allí con ellos y no he podido. Mi familia para mí es lo más grande que yo tengo. Somos una familia muy unidos. Gracias a ellos yo he podido mantenerme en mi exilio. Gracias a ellos que me han colaborado, pero también tengo que decirte que parte de mi familia, producto de lo que estamos viviendo, está desmembrada, fracturada, precisamente por lo que hemos vivido, por lo que estamos viviendo. Entonces, pero
mi familia es la base mi familia es la base de lo que yo soy. Yo vengo criado con principios y valores que me enseñaron mi madre y mi padre. Y sobre esos principios y valores, hoy estoy hablándote a ti aquí. Por eso se me salen las lágrimas, que no son lágrimas de desahogo a veces, pero medite aquí, porque para mí, mi familia, mis hijos, mi esposa, mis hermanos, mis tíos, para mí eso no tiene valor, eso no tiene precio. Por eso el que tenga a su mamá, que tenga a su papá, que lo abrace todos los días, que lo llame todos los días, que un consejo de una madre, un consejo de un padre, te enaltece, te orienta y te evitas cosas que no debes hacer o haces cosas que tienes que hacer. Por eso la familia, hermano, y hoy en Venezuela la familia está desmembrada, está esparcida por el mundo. Son con más de 7 millones de hogares que están hoy desmembrados en Venezuela, precisamente porque el régimen se encargó de destruir esto y ha hecho que millones emigren. Ese es un problema grave que yo aspiro que pronto regresemos, o la mayoría regrese, para que se abracen junto a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, a sus amigos, que algún día de esto pronto entonemos el Gloria al Bravo Pueblo, porque llegó la libertad en nuestro país. Hay un colega suyo que llegó hace poco aquí a los Estados Unidos. Disculpe que estaba viendo la cámara y no vi cuando, pensé que me había respondido cuando me dijo, papá es lo más grande y no había visto el rostro y sé que esto que le ocurre a usted, esto que usted manifiesta con sus lágrimas, es generalizado. No hay un venezolano que no conozca a alguien que se haya ido. Todos los venezolanos, los 30 millones de venezolanos, por lo menos conocen, o tienen un familiar, o tienen un amigo, o conocen a alguien que se le fue del país. Y esto es importante que lo sepan los que están en el extranjero. Y es importante que los venezolanos que están afuera lo digan porque no es un hecho aislado ni único, es un hecho generalizado, pero que los venezolanos no vamos a callarnos, los venezolanos no vamos a guardarnos y vamos a seguir elevándolo y vamos a seguir diciéndolo, vamos a seguir haciendo bulla por lo que está sucediendo por todos lados. Bueno, hay un diputado que llegó hace poco acá, que fue apoyado por gran parte de la comunidad internacional, muchos venezolanos, entre ellos yo, por eso tengo aquí mi cuadro. Creí en él, creí en que podía llevar a cabo, dar unos resultados y al parecer se diluyó. Ya, bueno, me imagino que sigue siendo miembro de la Asamblea Nacional que está ahorita, pero quisiera saber cuál es su opinión al respecto con el diputado Juan Guaidó. Bueno, yo creo que el diputado Juan cumplió con su trabajo, con su momento, porque fue víctima precisamente del canibalismo de las mafias que existen en la política. Entró en ese mundo y lo llevó y lo traicionaron. Esos que le tendieron esos que le manifestaron a él en aquel momento, que eran solidarios, que eran sus amigos, que lo llevaron, bueno, fueron los que luego le sacaron la silla, fueron los que los traicionaron. Y Guaidó, lo que fue el diputado que en ese momento le correspondía cumplir con el interinato, con el gobierno encargado, lamentablemente fracasó. Fracasó, y yo digo lamentable porque si el fracaso de Guaidó es el fracaso de la libertad para los venezolanos. Y entonces, bueno, pasó lo que pasó, le sacaron la silla, nosotros, nuestra fracción, negamos, queríamos que continuara, pero sus amigos le sacaron la silla. Nosotros negamos a esa, porque el procedimiento que se hizo con Guaidó fue un procedimiento inconstitucional, violándose todo tipo de la legislación, y nosotros negamos. Pero
Bueno, ahí está Guaidó. Yo creo que ahorita anda por los Estados Unidos llevando un mensaje de libertad, que yo creo que le faltó a Guaidó en aquel momento. Lo que está haciendo ahorita, Guaidó debió hacerlo en aquel momento. Y yo se lo decíamos. Hay que salir al país a hablarle con la realidad. Hay que buscar la presión internacional. Hay que buscar la ayuda internacional porque solo no podemos. Se rodeó de gente que bueno, a lo mejor con otros intereses. Y bueno, ahí está Guaidó. Ojalá haya rectificado, haya entendido y se prepare para que en un futuro regrese al país y todos juntos reconstruyamos el destrozo en que está Venezuela. Yo no puedo decir. Fue víctima de las mafias, fue víctima de los intereses, como te dije, los intereses personales sobre el país, y ahí está. Fue traicionado. Y entonces, pero yo creo que, esto también nos enseña a nosotros. Y yo creo que esto nos sirve como experiencia para no volver a cometer esos errores que se cometen. Y Guaidó esto le debe servir de reflexión, lo que le pasó, de aprendizaje, para que en un futuro, porque es un hombre joven, no se cometan los mismos errores que cometió durante su periodo en el interinato. Lo agarró la inexperiencia, diría usted. Sí, pero uno puede ser inexperto en este tipo de cargo, pero para eso yo siempre he dicho que nosotros tenemos que rodearnos de gente más inteligente que uno, de gente que sepa. Y para eso nosotros no sabemos, no salimos aprendidos, como dicen en mi pueblo, ¿me entiendes? Entonces, tú como profesional, yo como profesional, tú no puedes saber de todo. Y estos son cargos que tú necesitas un buen equipo, buen asesoramiento, buscar los mejores hombres en materia económica, en materia de rebelión, en militares, buscar los mejores, rodearte de los mejores, tan iguales o superior que tú. Y a estas alturas de un mundo globalizado como el nuestro, no hay excusa para no hacerlo. Hablando de la gente que le puso y le quitó la silla. Así como cuando uno está en una fiesta que le da vuelta a la silla y cuando hay, hay 4 personas y solamente hay dos o tres sillas. Entonces, bueno, a esos que le quitaron la silla, yo quiero nombrar a alguien que representa, no sé si sea el representante de ese grupo, de ese grupo de interés al que yo le llamo, o partido político. Pues yo quería saber cuál era su opinión con respecto a uno de los candidatos en las primarias, que es Enrique Capriles. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Por qué o Juan Pablo votaría por él en las primarias? Y si no lo haría, ¿por qué no lo haría? No, yo voté por Capriles en las primarias en aquel entonces y no lo volvería a hacer. No lo volvería a hacer porque creo que él lo ha dicho y solamente con tú reconocer que tú ganaste en el 2013 y no cobraste por miedo a no sé qué, yo creo que eso no es propio de un líder. Y entonces, si aquel momento lo hiciste, ¿por qué ahora? ¿Cuál es la diferencia de ahora? Cuando hemos visto el talante criminal del régimen, hemos visto que el régimen cada día es más criminal. Cada día es peor que el 2013. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que vas a hacer? Ya con eso, no votaría más por Capriles. Así. Aparte de que hay rumores de que hay rumores de ciertos actos de corrupción o de cosas que no están bien clarificadas. Entonces yo allí no tengo nada tampoco, son candidatos y en este momento yo siempre he dicho que ellos son adversarios, pero el enemigo mío es el régimen. Pero también son enemigos quienes se prestan a la permanencia del régimen en el poder, porque son cómplices. ¿Me entiendes? Entonces, son cosas allí, yo creo que Capriles cumplió su momento, tuvo su momento, es verdad, pero yo creo que ya
ya la gente, bueno, y no lo digo yo, si tú pones a ver las encuestas, lo que dicen, los sondeos, el rechazo es uno de los más rechazados a nivel de los números. Él tiene que entender que su momento pasó y que debe abrir campo a otras candidaturas. Pregunta picante. ¿Cómo definiría el diputado Juan Pablo la figura del fallecido Hugo Chávez? El padre de la criatura. El padre de la criatura es Rafael Chávez Frías. No sé si tú recuerdas en el 2002, cuando aquel paro petrolero, que sacaron a Chávez del poder y por errores también de la política, volvió. Bueno, desde allí se convirtió en el tirano, es el gran responsable de todo lo que estamos viviendo, es Hugo Rafael Chávez Frías, un tirano, un inhumano que llegó al poder y sembró. Ese es el legado que dejó Chávez Frías. Chávez Frías dejó ese legado y es lo que están haciendo sus hijos. Eso fue lo que parió él y es el gran responsable de todo lo que estamos viviendo los venezolanos. Hugo Rafael Chávez Frías no tiene perdón en la historia, no tiene perdón ni siquiera de Dios por lo que hizo con Venezuela. Hablemos de la criatura. ¿Quién es para usted Nicolás Maduro? Tirano, tirano. Está ejecutando el plan como lo establecieron los hermanos Castro. Está estableciendo el plan que diseñó Hugo Chávez Frías con los hermanos Castro para la Venezuela. La destrucción de un país para tú controlarlo totalmente. Y ante esto no les importa nada. Cueste lo que les cueste para permanecer en el poder. Es uno de los peores tiranos que ha parido el continente americano, el continente occidental. Yo no sé si cuidado del mundo. Ya son, ves, puso a huir más de 7 millones de ciudadanos que andan por el mundo. Destrozó a la familia venezolana. Ha asesinado a miles de venezolanos simplemente por disentir. Hoy están en nuestras cárceles, que son las peores cárceles del mundo. Tienen allí 280 ciudadanos entre civiles y militares sometidos a intensas torturas. Una persona que lance de un 10º piso del SEBIN en Caracas a un ciudadano para luego decir que se suicidó, como fue el caso de Fernando Albán. Lo que le hicieron al capitán de fragata Costa Carles, la forma como asesinaron al ciudadano con sus amigos, el nombre se me fue ahorita, con sus amigos, los compañeros de lucha allí en el Junquito. Oscar Pérez. Oscar Pérez, un hombre ya rendido y hasta con tiro de gracia. Y había una ciudadana embarazada allí. Lo que hicieron, dejar morir al general Isaías Maduel. Han asesinado bajo las custodias en el SEBIN. Han aparecido muertos, asesinados a 11 presos políticos. Aparecen muertos. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué se le puede decir a una persona como esta? ¿Qué se le puede? Está imputado por crímenes de lesa humanidad. Lo que narran, te lo dije en principio, lo que narran las víctimas de la represión y tortura del régimen, lo que narran allí es espeluznante, duele en el alma, pega aquí en el estómago, vale. Electricidad, agua, a un perro para que les muerda los genitales. Se mueren. La forma como llegó el capitán Acosta Arévalo al tribunal, murió, llegó muerto, chico, torturado. ¿Eso qué puede ser? Eso es que violan los principios democráticos, eso es un que respetan, esos son asesinos, esos son dictadores, más que eso, tiránicos, es un criminal, ¿vale? Eso no tiene perdón, ¿vale? Por eso es que cualquier intento de diálogo, conversación, llámese como se llame, debe anteponerse las víctimas y la libertad de los presos políticos para poder, si es que podemos creer en unos asesinos como estos.
Eso es Nicolás Maduro, un carnicero, un asesino, un dictador, un tirano de los peores que haya parido el continente. Les recuerdo a los oyentes de nuestro canal que pueden suscribirse, darle like, compartir si la información que estamos acá transmitiendo les gusta. Tú me Estamos... disculpas si me exalto, me disculpa, pero es que lo que estoy diciendo lo siento, ¿viste? No te creas, lo siento y lo padezco, porque no puede ser. Ojalá que yo creo que esto, la comunidad internacional creo que lo está entendiendo. Y yo creo que la administración Biden lo está entendiendo. Y yo creo que están haciendo el trabajo necesario. Las sanciones son importantísimas. Las sanciones no pueden atenuarse, no tienen que aflojarse, porque las sanciones no son contra Venezuela, son contra funcionarios que han cometido actos de terrorismo, robo a la nación, actos criminales, violadores de derechos humanos, muy personal. Entonces, eso nos ayuda como presión internacional a que pudiera establecerse la salida de estos criminales del poder. Se nos abre una luz en el túnel, que son con estas primarias, y ojalá y Dios quiera. Yo soy seguro que que ese voto se convierta en una rebelión civil. Y usted sabe, David, que cuando las sociedades se deciden de verdad, con una verdadera conducción política, que asuma las consecuencias y la responsabilidad de los actos, nosotros podemos darle un vuelco a esta situación, con la ayuda internacional, por supuesto. Parte final. No nos vamos a ir acá sin hablar de primarias y sin hablar de su candidata. ¿Quién es María Corina Machado para el diputado Juan Pablo García? María Corina es una gran amiga, es mi amiga. La conocí en el Parlamento en el 2010, cuando fui electo por primera vez como diputado, que por cierto, competí con el energúmeno del Furrial, que creyeron que nunca, que creyeron que no iba a doblar, como venían, estaban en el apogeo en aquel momento, en el 2010, siempre venían doblando. Y bueno, y yo fui candidato, precisamente fui candidato por el Partido Acción Democrática en aquel momento, y creyeron que iban a doblar y no pudieron doblarme. No pudieron doblarme. Y salí como candidato cuando nadie creía. Recuerdo que aquello fue un acontecimiento grande en mi estado, porque un diputado que veníamos sin nada. Sí, Y usted, nadie usted quería. derrotó a Diosdado. Usted en elección derrotó a Diosdado Cabello. Lo derroté a Diosdado. Y lo voy a volver a derrotar. Y no me voy a morir sin verlo derrotado. Lo vamos a derrotar juntos. Bueno, y entonces en aquel momento fui diputado. Y cuando llegué al Parlamento en el 2010, en el 2011, ya vi a esa mujer de sus características y por qué luchaba María Corina. En ese periodo fue maltratada, fue pateada. Estuve presente en aquel pelea donde le fracturaron su nariz. La recogí, yo fui que la recogí del suelo. Yo me di cuenta que ahí había principios, que ahí había valores, que ahí había coherencia. Y por eso me fui de las filas de ese partido al cual pertenecí. Y me acompañé. Yo soy fundador ahorita de su partido. Pero no es que esté hablando por ella porque ahorita es candidata. No. Es que María representa los valores de una sociedad. Yo dudo ahorita, David, conociendo a María como la conozco. Es mi amiga, la conozco, pero apartando eso, y hay en América Latina, y cuidado, una persona, un estadista, con una visión para sacar el país adelante, a nuestro país, o a cualquier país del continente. María representa eso, ¿vale? Los principios, los valores, la honestidad. María es la esperanza de los venezolanos en este momento. Y desde aquí yo hago ese llamado. No. Y la gente dice, y yo creo que la gente, David, se está dando cuenta ahorita, porque una mujer que tiene ya 17, 18 años en la política, y que ella me decía a mí, me dijo una oportunidad, yo recuerdo, la mujer ya no se recuerda, que ella se arrepiente de no haber entrado antes a la política. Porque ella quiere la política, es para lo que yo hablaba anteriormente, para servir a la sociedad, para servir al ciudadano, para que un país vea el ejemplo de cómo se gobierna. Eso es María Corina Machado. Es la mujer, es la madre, es la humana, es el ser humano
que respete y te respeta, que respete al amigo, que respeta a la gente, que respeta los derechos humanos. María Corina encarna el sentido de los venezolanos porque es una mujer trabajadora y lo que quiere ella es una mujer que quiera a su país. Ustedes no saben el sacrificio que hace María Corina y que lo sigue haciendo y lo hace con mucho gusto, con mucho amor. Tiene más de, creo que 10 años con sus hijos fuera del país. No pudo ir ni siquiera al matrimonio de su hija. Una madre, ejemplo de madre ejemplar, ¿vale? Yo no estoy hablando por eso. A que a lo mejor tiene su error. Sí, tiene, como todos no somos perfectos, puede tener su error. No voy a decir que no. Pero es la mujer que en este momento encarna el poder para salir de esta grave barbarie que estamos viviendo los venezolanos. Yo creo que ella es el camino. Yo creo que no hay otro en este momento. En este momento, creo que no hay otro. Y yo creo que la gente está haciendo, lo que está ocurriendo con María en este momento es un fenómeno político, electoral, es un sentimiento nacional sin recursos. La gente está clamando eso. La gente se cansó del fracaso y por eso se cansó de las imposiciones, se cansó de ese populismo y ve en ella la esperanza. Y yo estoy seguro que va a ser la primera presidente que tengan los venezolanos mujer. Y estoy seguro que no nos va a fallar. Yo te lo digo con el corazón en la mano. Yo te lo digo, que te lo digo de verdad aquí, con esta mano aquí en el pecho. Yo conozco a María Corina, una mujer que respeta la amistad, acepta la diatriba, oye, porque no tiene la verdad toda, como ella dice. Oye, se asesora, ojo, y está rodeado, ojo, de un gran equipo de profesionales técnicos, trabajadores, de los mejores, porque lo que quiere es encauzar el país. Ojalá y Dios quiera, María Corina concrete su objetivo, que es ser presidenta de Venezuela. Van a ver los venezolanos, va a ver América y va a ver el mundo lo que es ser un presidente de verdad. Esto, una pregunta ya no para el público, sino una pregunta para David Guzmán. Digamos, ¿qué haría María Corina Machado para que Venezuela, los venezolanos, en vez de cambiar de collar, dejáramos de ser perros? ¿Qué es lo que traería ella consigo para que, como dice usted, Venezuela se vuelva a convertir en un faro en el continente? Yo creo que María es una mujer que cree en la libertad total, la libertad individual, la libertad como todo, la libertad, ella cree en esos principios. Yo creo que una mujer que cree en la propiedad privada, que cree en la libertad, cree en una mejor educación, en mejorar la educación, cree en de verdad establecer un gran sistema de salud, cree en la oferta de libre mercado. Eso te hace a ti pensar cómo dejar de hacer lo que tú me acabas de preguntar. Ella cree en la libertad y ese es nuestro norte. Una mujer que defiende y va a defender la propiedad privada. Una mujer que tiene en el norte que lo primero es la salud, la educación y sobre todo la seguridad. Una mujer que cree en la separación de poder, en la autonomía de los poderes, que eso es la base para sustentar una verdadera democracia, el control de los poderes. Eso es María Corina Machado. Y por eso te digo que cree tanto en esos principios, que cree tanto en esos valores, por eso te decía, que es la forma de que los venezolanos dejemos de ser perros, como tú dices. Dejemos de ser collar, ¿no fue que me dijiste? Dejemos de ser perros Dejemos de ser perros y no cambiemos de collar. y no cambiemos de collar. Sabes que también desde mi visión, a mí me preocupa mucho el tema de la minería. La minería, del aprovechamiento de la tierra. Y
digamos que siempre en Venezuela se ha dicho que por qué nosotros no vivimos el turismo. Yo la escuché hace poco a ella cuando Ujú. presentó su, Equipo su, económico. su equipo económico. Ujú, Bueno, diciendo que necesitábamos los venezolanos de la inversión extranjera. Y ujú, se sabe, diputado, se sabe que desde el extranjero a veces lo que se quiere en nuestro país es el recurso, es la materia prima. ujú, O sea, seguir trayéndonos la materia prima. Y Venezuela indiscutiblemente tiene un potencial turístico increíble. Y esto ya es una propuesta que le llevo ujú, yo desde acá. ujú, A mí me encantaría que se dijera que Venezuela va a dejar de ser un país extractivista, que va a dejar de ser un país que se saque, que se siga utilizando los recursos que están en su tierra debajo de ella, que deberíamos utilizar los recursos que están por encima de la tierra, sus paisajes, sus playas, sus gentilicios, sus comidas, y deberíamos convertirnos, digamos, en el primer santuario natural del mundo, que se saque la minería, que se saque la extracción de petróleo, y que en vez de seguir nosotros, sí, exprimiendo y consumiendo y dañando nuestra naturaleza, que todo eso se convierta en un cerco para que la minería se acabe y que la educación venezolana se dirija apuntando hacia eso, hacia un país que pueda durar por el tiempo y que otras generaciones puedan vivirlo. Que los niños de pequeño aprendan a hablar dos, tres idiomas, que se promueva el desarrollo turístico local. Yo haría en las entradas del país, no como ahorita, que usted pasa por esas fronteras y siente la desidia y siente que allí no, como que no hay gobierno, como que, que lo que hay ahí es una trampa, que uno pasa por un portal de la trampa y se siente la diferencia cuando usted entra, usted sale de Venezuela y entra a Brasil, y cuando viene de Brasil y entra a Venezuela, pasé por las dos fronteras, salí por Colombia y entré por Brasil en el 2018. Y yo digo, esta es la bienvenida que le da Venezuela al extranjero, unos guardias nacionales ahí viendo qué es lo que tú traes. Yo haría ahí unos portales gigantes, así como el Parque Jurásico. Unas ujú, entradas gigantes. Bienvenido a la tierra mágica, Venezuela. ujú. Es una propuesta que yo le hago. Que todos los venezolanos, que sea el primer país que hable. Por cierto, no lo nombré. Qué bueno que haya dicho esto, porque usted sabe que en las encuestas y en los sondeos y hablando en la calle con la gente, aparece por ahí un comediante, ¿no? Ajá. Aparece por ahí un comediante. Y lo he escuchado diciendo cosas como que en la educación debería enseñarse en dos idiomas. O sea, desde pequeño, un niño debería aprender a hablar. Venezuela debería convertirse en el primer país que hable tres idiomas, los muchachos hablen tres idiomas. En una generación ya nosotros tengamos niños que hablen portugués, inglés y que se preparen a recibir el extranjero. Y esas inversiones de las que habla María Colina. ¿Por qué el diputado Juan Pablo no votaría? Perdón. ¿Por qué el diputado Juan Pablo no le gusta a otro paisano suyo? Al conde del Guácharo. No, yo creo que, porque yo creo que el Conde es producto, yo no voy a hablar mal del Conde, pero yo creo que el Conde es producto de una estrategia para implosionar a la oposición. ¿Me entiendes? Yo creo que es producto de una estrategia, Para tiene su, dividir. él tiene su, sí, él tiene sus virtudes como cómico, perfecto, buen cómico, ha hecho su trabajo bien, se ha ganado su vida en su profesión. Yo no ahí no me voy a meter. Pero yo creo que el Conde pertenece, viene de allí, no siente, no es el político que necesita Venezuela en este momento. No es la persona para gerenciar un país como el que tenemos nosotros. Entonces, por eso yo me inclino por María Corina Machado, como tú lo has dicho. Yo creo que las inversiones, David, privadas, tienen que ser para el bienestar del país, no para aprovecharse del país. Y en eso somos claros. Por eso te digo, María tiene un gran equipo. Acuérdate que ella tiene experiencia, María tiene experiencia en ese campo, en el campo minero. Su vida pesa, aparte que es ingeniera industrial, tiene ese conocimiento. Y algo de lo que tú has dicho es lo que ella aspira, el desarrollo de nuestra frontera, ¿entiendes? Pero eso se logra, David, es con la inversión extranjera, pero una inversión extranjera dirigida al bienestar de la sociedad, de los ciudadanos, no una inversión extranjera como la que hacen los iraníes, como la que hacen los rusos, como la que hacen los cubanos, ¿me explico?
que lo que hacen es llevarse, extraerse y llevárselo todo. Vampiresca. Exactamente. Entonces, nosotros, y eso lo tenemos claro en el partido, no solo en el partido, en el equipo, y que cualquier venezolano con 4 dedos en la frente sabe que esta política que tiene el régimen es una política barbarie, destructiva, que nos ha llevado a lo que tenemos. Entonces, es la política. Ahorita el régimen, ¿vale? Yo decía a una amiga mía en estos días, mira, el régimen es como el Atila de los tiempos, por donde pasa la hierba no crece más nunca. Y eso están haciendo ellos allí. Es una destrucción. Tú sabes cómo han convertido el medio ambiente. Tú sabes cómo violan la legislación del medio ambiente. Esos tipos son, bueno, son unos forajidos. Por eso nuestro Estado es fallido. Y entonces, forajido, y entonces nosotros, por eso yo te digo, David, que hay una oportunidad. Y si hay venezolanos de bien que quieren su país, hay muchos venezolanos fuera del país que se están preparando y que se prepararon y que estoy seguro que una vez que esto cambie, van a volver al país a invertir sus conocimientos para que el país salga adelante. Venezuela es yo le digo siempre, es una tacita de oro. Lo tenemos todo, somos privilegiados. Dios nos dio ese privilegio. Tenemos oro, tenemos hierro, tenemos petróleo, tenemos agua. Hay que enrumbar el país. Por eso te digo, este es un país que en una buena dirección, yo creo, yo no soy economista, pero yo creo que en un lapso, con un buen plan estratégico, como el que va a presentar María Corina, esperen su programa de gobierno, esperen el equipo que tiene. Eso fue parte. Con esa estrategia es un país que se pudiera estabilizar en 2 años. Y de allí arrancar con todo para hacer el país la envidia del continente, para que seamos la envidia del mundo. Como tú acabas de decir, que en la educación para mí es la base de todo, es la educación. Hay que niños que nazcan bilingües, trilingües, lo que sea, que hablen los idiomas que se puedan hablar. Eso es parte de la estrategia y tiene que ser parte de la estrategia en materia de educación, que está destruida totalmente. Que compita la educación pública con la educación privada, ¿vale? Eso es un gerente de Estado, ¿vale? Eso es un estadista, ¿vale? Que compita la educación privada con la educación pública. Y eso te lleva a ti, eso te va a enrumbar a ti, a que tengamos el país. Como lo hemos dicho, nosotros tenemos un programa que se llama El País Tierra de Gracia. Que vamos al país Tierra de Gracia. Ese es el objetivo de María Corina Machado, de su equipo. Y hoy tiene el apoyo de todos los ciudadanos, de cada mayoría. Yo creo que María Corina va a llegar a un respaldo de casi el 85, como nunca lo voy a tener, 85% del ciudadano. En lo que esto vaya avanzando, vaya avanzando, vaya avanzando. Y lo hemos dicho, este es el primer paso. Las primarias es el primer paso. Es el primer peldaño para llegar al 2024. Pero de allí, después del 22 de octubre, el 23 comienza otra etapa. Comienza la etapa de la lucha para conseguir las condiciones verdaderas para que el 2024 sea un cambio de verdad, sea el año del cambio de verdad, sea el año en que comiencen a regresar nuestra diáspora a Venezuela para juntos reconstruir el país. Pueden pasar cosas, pero ese voto del 22 de octubre tiene que ser una rebelión del voto, una rebelión civil, que se convierta eso en una rebelión civil, con la fuerza necesaria, que votemos más de 8 millones de ciudadanos, que votemos para demostrarle al mundo que la sociedad venezolana se cansó y que lo que va a luchar de ahora en adelante es por la libertad. Parte de la inversión que viene del extranjero para que el país crezca, créame, que es parte de los venezolanos, que es lo que estamos esperando que cambie la situación para ya llevar los churupitos para invertir en nuestro país. Totalmente. Es parte de la inversión. Así que esa inversión extranjera hace los venezolanos que se van a regresar. La inversión humana, claro, evidentemente. No solamente el churupo, es la preparación de lo que... Bueno, hemos visto en el mundo cómo se destacan los venezolanos. En ingeniería, en medicina, en economía. Los trabajadores venezolanos son trabajadores de recia envergadura, ¿vale? En cualquier
negocio, cualquier trabajo, el mejor limpiador, el mejor mesonero, el mejor cocinero es un venezolano donde tú lo veas. Ahí se destaca, el venezolano se destaca porque el venezolano es un trabajador, ¿vale? El venezolano lo lleva en la sangre, el venezolano lleva todavía en la sangre de Bolívar, ¿vale? De nuestros libertadores, ¿vale? Y eso somos los venezolanos. Yo te digo honestamente, yo estoy desesperado por entrar en mi país, pero yo creo que hago un papel ahorita más importante fuera que adentro. Pues esto no lo puedo decir dentro de mi país. Y lo que estoy diciendo ahorita, me disculpa mi familia, me disculpa mis amigos, puede traer consecuencias, pero que me perdonen. Este es un régimen que de él se espera todo. Pero bueno, los riesgos hay que asumirlos. Yo asumo mi responsabilidad. Pero yo voy a volver al país. Tú vas a volver a tu país. Pero vamos a volver al país para trabajar, para reconstruirlo juntos, para hacer de la Venezuela tierra de gracia. País que nos respeten, que sea envidia en el continente, que sea envidia en el mundo. Que lo vamos a lograr. Yo estoy seguro. Diputado, Yo estoy seguro de eso. diputado, información adicional de lo que está ocurriendo en las primarias. Los venezolanos van a poder votar en el extranjero, en las primarias. Por allí mi hermana está animada y me dijo que no sea como el plebiscito, que no sea como el plebiscito, que el plebiscito obviamente fue una consulta, no fue una elección. Sí. Claro. Pero hicimos, yo me acuerdo, venezolanos en el frío, gente viajando a las ciudades para manifestarse. Y sé que lo vamos a volver a hacer. Y sé que lo vamos a volver a hacer porque este es un pueblo que no se rinde tan fácil. Y eso, quería saber si había información de acuerdo a la comisión de primarias con respecto a si se va a poder o no votar en el extranjero. Escuché por allí que parece que van a desarrollaron una plataforma para hacerlo de manera digital. ¿Qué tan confiable es eso? Ve, sí van a votar. Y van a votar todos los venezolanos en el extranjero que estén inscritos en el registro electoral. Van a votar y van a actualizar sus datos y van a hacer sus cambios en los países. Se van a escoger las ciudades más pobladas, creo que están en esos 72 ciudades, y van a crear una plataforma digital confiable a los fines de que no están en el registro en el exterior, actualicen sus datos y voten. Muy sencillo. La cédula de identidad vencida o no vencida, o el pasaporte vencido o no vencido, es lo que tú necesitas para actualizar tus datos en el exterior, mediante una plataforma digital que va a definir la Comisión Nacional de Primaria. Pero los venezolanos y el voto será manual y serán escrutados en el momento que termine ese escrutinio. Aquí está el reglamento, aquí el artículo 1, el 2, el 3 y el 4 y el 5 definen muy bien cómo se va a votar. Muy sencillo, es muy sencillo. El que todo venezolano en el registro electoral nacional va a votar, que esté en el exterior, va a votar. Y sus cambios, si tú estés en esas ciudades, si estás en los Estados Unidos y no hay mesa en Michigan, tú mediante esa plataforma digital, tú vas a actualizar tus votos y vas a trasladarte a la ciudad más cercana para que puedas votar presencialmente. Ya cerrando este tema incompleto que ha estado emocionante, literalmente, para decirlo. Últimas palabras, bueno, yo desde aquí envío a las personas, mire, yo tengo ahí sellado, apostillado, encuadrado, montado, mi diploma de lo que ustedes leen ahí, que no quiero decirlo, para que no vuelva a ocurrir, para que no lo olvidemos, para que sea consciente esta vez que vayamos a votar. Así como dice el diputado, yo pienso que Dios nos mandó a María. Y quizás la he visto 2 veces en persona, no la conozco. Como dice usted, hemos aprendido a que son seres humanos y que como tal no son perfectos, pero sí se siente que hay allí una conexión entre valores y principios que son importantes en este momento para poder encaminar cualquier cosa y que lo que se viene en el futuro es importante que nosotros tengamos a alguien que realmente nos represente. Un mensaje para quienes nos escuchan, profe. Fue la conexión. ¿No me escucha por ahí? Bueno, se escucha, mira como está el tren, no sé si se escucha el tren en el fondo. Se fue un poco la señal. Se te fue el audio, David.
no ¿Me te oye oí. ahí? ¿No me oye? ¿Aló? Sí, uno, dos, tres. Ya voy. Se te fue. Ajá, ahora sí, pero Ahí. se te fue anteriormente, no oí lo que dijiste, no oí la despedida. Bueno, se escucha. Sí, no oí lo que dijiste anteriormente. No sé si se escucha el tren. Bueno, ya se fue, pero estaba pasando por ahí un tren. Eso es una señal. Último mensaje, profe, para los venezolanos en el exterior, los venezolanos que están en Venezuela y para, bueno, la audiencia del tema incompleto. Me gustaría algún momento tener aquí a María Colina. Yo le digo Colina, yo no sé por qué yo le digo María Colina. María Corina Machado. María Corina, Corina. vainas de barrio. Mira, David, no oí la parte que estabas narrando últimamente, no oí, no te oí. Le, le La última deci- parte. le decía que tengo ahí, ahí tengo apostillado, montado, eh, sí, ahí, ¿cómo se le diría? Encuadrado mi diploma, que espero que los venezolanos también lo tengan para que no se olviden de los engaños que hemos tenido, que sean conscientes esta vez que vayan a elegir, que lo hagan con la mente, que lo hagan con el corazón, que no nos vuelva a pasar lo mismo que nos pasó antes, que no olviden los engaños que hemos tenido y que así como lo hizo usted, pienso que María fue enviada por Dios, Dios nos envió a María, que pienso que la conexión que hay entre valores y principios es importante para lo que se viene, que es importante que alguien que realmente nos represente esté a cargo de la dirección y que los venezolanos, sea cual sea el aporte que hagamos, lo hagamos sin miedo, sin complejo, porque el tiempo pasa y no queremos seguir esperando. Creo que el momento ha llegado. Quisiera, bueno, cerrar con sus palabras para que envíe un mensaje a los venezolanos que se encuentran en el extranjero, para los venezolanos que se encuentran en Venezuela, para su familia y sus amigos que lo están escuchando. ¿Qué le dice el diputado Juan Pablo? Y con ustedes nos despedimos. Bueno, te doy primero las gracias a ti por esta hora de entrevista. Y que sigas haciéndolo, de verdad que muy contento con este espacio. Ojalá que se multipliquen este tipo de espacios. Mira, David, a los ciudadanos, tanto a los venezolanos que están dentro y fuera de nuestro país, a nuestros amigos, a los familiares. En Venezuela, vea, en Venezuela va a haber justicia. Yo creo en la justicia. A veces tarda, sí es verdad que tarda, pero llega. Y en Venezuela está pronto a llegar. Y todos los venezolanos, tanto los que están afuera como adentro, vamos a regresar a nuestro país. Miren, nos vamos a encontrar en las calles, en La Pastora, en Maturín, en Chacaíto, en Chacao, en el Furrial, en el Tejero, en La Grita, en el Zulia, nos vamos a salir a la calle ese día. Nos vamos a abrazar todos y vamos a entonar el gloria al bravo pueblo porque llegó la libertad a mi país, a nuestro país. Vamos a regresar a nuestro país. Comenzarán a regresar a nuestro país para reconstruirlo juntos. Y lo vamos a hacer porque hay unos venezolanos que no se han olvidado de nuestra patria, de nuestro país. Tanto los que estamos afuera como los que están adentro luchando por un solo objetivo, que es la Venezuela en libertad. Y juntos todos los vamos a reconstruir. Esto no es un mensaje de optimismo. Se lo estoy hablando con conocimiento de causa. Una afirmación. Nosotros vamos a lograr la libertad. Vamos a volver a nuestro país y vamos hacia ese país, el país tierra de gracia. Que Dios me los bendiga a todos, los que están dentro y fuera de nuestro país. Que Dios me bendiga y proteja a todos los presos políticos, que vamos a lograr su libertad. Fuerte abrazo y que Dios me los bendiga. Honrado por su tiempo, profe. Muchas gracias. Este espacio, bueno, este quizás ha sido uno de los mejores programas que he tenido, uno de los mejores invitados. Espero tenerlo de nuevo. Vamos a, en la segunda, en el segundo encuentro vamos a hacer una sumatoria y vamos a hacer con clic cuántas de las cosas que aquí se dijo se han ido cumpliendo porque así será. Desde aquí también me apoyo a María Colina y yo pienso Okay. que
debemos pensar siempre en esta B, ¿no? De B de Venezuela, B de 20, B de vamos, Exacto. y en contra de la violencia también que ellos manifiestan. Se le quiere mucho, profe. Espero que siga adelante. Lo sigo por Instagram. Nos estamos viendo en el próximo capítulo. Nos vemos la próxima semana. Los seguidores del tema incompleto. Ya saben, suscríbanse, dale like, comparte. Producción general, David Guzmán. No olvides compartir y comentar si te gusta o si te encanta.